Queridas hermanas y hermanos, es una alegría estar juntos nuevamente. Abordaremos ahora la 39ª clase del curso de Filocalía 2020, que está dedicada también, como la precedente y la que seguirá, a Diádoco de Fótiche. Esta es la penúltima clase del año, ya que en diciembre nos dedicaremos, luego del retiro, a hacer algún repaso y a conversar con ustedes las monografías, artículos, ensayos o síntesis que nos envíen. Esto puede suscitar un rico intercambio. Para esta tarea, que por supuesto es optativa, van a contar con la ayuda de los resúmenes que algunos hermanos han ido poniendo en los comentarios y sobre todo de la tabla de contenidos que Mariano Di Camilo está efectuando con paciencia y no poco esfuerzo, al cual le agradecemos mucho. Esta tabla de contenidos, clase por clase, les permitirá ver en qué minuto de cada vídeo se trata tal o cual tema. Entonces ustedes van a poder recorrer la tabla y elegir aquel tema que más les interesó o que más les agradaría tratar en esta monografía, resumen o síntesis. Que como dijimos a principio de año, en enero, vamos a tratar de reunir en un pequeño librito, vamos a poner una síntesis nosotros, agregando una a una los aportes que ustedes nos hagan llegar. Ese pequeño librito lo vamos a publicar en el Santo Nombre, lo vamos a poner a disposición de todos, y también en Amazon o alguna otra plataforma de libros electrónicos y para imprimir a demanda. Ya lo vamos a conversar bien en diciembre para ponernos todos de acuerdo. Entremos entonces en materia hoy. Diádoco de Fótiche. Vamos a abordar unos pocos párrafos de su discurso ascético dividido en 100 capítulos prácticos de ciencia y discernimiento espiritual. De este discurso, que empieza en la página 350 del volumen primero de Filocalía Editorial Lumen, voy a abordar el 4, el 7, el 24, 25 y 27 y el 63 y el 64. Todo el texto es muy rico, créanme, merece una atenta lectura por lo menos y una discusión o intercambio respecto de muchas partes. Tiene mucha riqueza Diádoco. Vamos a empezar por el párrafo 4 y el 7. Voy a leer. Dice así en el párrafo 4. Todos nosotros, los hombres, somos según la imagen de Dios, todos. Mientras que ser según la semejanza es solamente de aquellos que con mucho amor han ofrecido su libertad a Dios. Solo de aquellos que con mucho amor han ofrecido su libertad a Dios. En efecto, cuando no somos como nosotros mismos, entiendo que Diádoco se refiere al cuerpo y a la mente, entonces somos similares a aquel que nos ha reconciliado consigo mediante el amor. Estado que no se alcanza si no se convence a la propia alma, esto es a psique, en Filocalía el alma equivale al psiquismo, si no se convence a la propia alma de no apasionarse por la gloria de la vida fácil. O, como dice un texto crítico, la fácil gloria de la vida. En una traducción significante, nosotros diríamos por los placeres de la vida, por el goce meramente de la carne. Veamos qué entendemos que nos quiere decir Diádoco en este párrafo 4. Dice que todos los hombres somos a imagen de Dios, pero que adquieren la semejanza con Él solo aquellos
que entregan la libertad, solo aquellos que entregan su libertad, y esto mediante el amor. Esta libertad es presunta. Entregamos una libertad presunta, supuesta, pero en la cual creemos, estamos convencidos de tenerla. ¿A qué nos referimos? Cuando seguimos los impulsos del cuerpo o los mandatos que derivan del pensamiento, nos creemos libres. Pero como ya venimos comprobando por Filocalía y otros estudios, cuando creemos ser libres, en realidad somos esclavos, porque estamos siguiendo los dictados de algo que nos maneja, las compulsiones, los pensamientos que vienen por sí solos, más allá de cualquier voluntad pretendida o que nosotros tengamos. Entonces, dice Diádoco, nos hacemos semejantes a Dios si entregamos nuestra libertad. Y para entregar esta presunta libertad, tenemos que encontrar en nosotros el amor a Dios. Solo esto nos permite hacer ese acto de abandono y de entrega. Yo quisiera hablar brevemente un poco de este tema del abandono, de la entrega de la propia voluntad, porque realmente si pudiéramos ir acercándonos a semejante cosa, muchas de las prácticas, de las lecturas y de todos aquellos afanes ascéticos estarían resueltos muy rápidamente, ¿verdad? Abandonarnos a la voluntad de Dios. Un hermano me decía que le resultaba de utilidad cuando, enunciado un propósito, nos abocábamos a desentrañar el cómo llevarlo a cabo. ¿Cómo llevar a cabo? A ver, ¿qué queremos decir cuando nos referimos a abandonarnos a la voluntad de Dios, a entregar nuestra libertad a la voluntad de Dios? ¿Cómo se hace eso en la práctica? Porque cualquiera puede decir, sería muy fácil confundir la propia voluntad, o la voluntad del cuerpo y la mente, o la voluntad del orgullo, del ego, etc., confundirla con la voluntad de Dios. ¿Cómo discernir este aspecto de tanta importancia? Hay muchas opiniones, tanto en Filocalía como en la historia de la espiritualidad cristiana. Mucho se ha dicho sobre esto. En nuestro caso, lo que más nos está sirviendo es, como decíamos en alguna otra clase, creo que era Teodoro de Edesa, tomar todos los acontecimientos como puestos allí delante nuestro por Dios mismo. Esto es así. Aunque a veces no lo percibimos, esto es así. Todo lo que ocurre deriva de la voluntad de Dios, o al menos lo permite. Podemos verlo así. ¿Y qué beneficio enorme nos trae esto? Que si yo verdaderamente tomo conciencia de esta situación, de que todo escenario aparece puesto por Dios para mi elevación espiritual, fácilmente surge el discernimiento de lo que debo hacer. En otros términos, surge la claridad respecto de si este o aquel obrar se adecúan o no a la voluntad divina. Si nos atendemos un poquito, la conciencia nos habla con toda claridad, desde los hechos más nimios hasta los más significativos o profundos de nuestra vida. Me doy cuenta, si realmente es Dios quien me pone esta escena, la de lavar la vajilla, lavar los platos. Miren qué hecho cotidiano y simple. Si es Dios quien me pone esto delante, yo lavo los platos con mucho esmero, con agradecimiento, con precisión, con tranquilidad, como se debe, como todos sabemos que se deben hacer las cosas, poniendo lo mejor de nosotros. En cambio, si esto es un hecho trivial, insignificante, lavo los platos según el ánimo del momento. Puede ser que lo haga apurado, con descuido y sobre todo siguiendo pensamientos que nada tienen que ver con la funcionalidad del momento presente de lavar la vajilla.
otro punto de vista podría decirse, y sería abonar lo mismo, o lavamos los platos con amor o los lavamos al descuido. Creo que este tema es una práctica fácil que al menos nos permite discernir de manera gruesa si esta o aquella conducta están alineadas con la voluntad de Dios. Bien, ¿qué más? Vamos al párrafo 7, muy buen párrafo. El párrafo 7 dice: el discurso espiritual da plena certeza al sentido intelectual, pues procede de Dios por la íntima operación del amor. El discurso espiritual, es decir, lo que nos dice el nous, el espíritu, da plena certeza al sentido intelectual, pues procede de Dios en la íntima operación del amor. Por lo tanto, dice Diádoco, nuestro intelecto permanece sin tormento en los movimientos de la teología, pues no sufre la indigencia portadora de afanes. No sufre la indigencia portadora de afanes, dilatándose en las contemplaciones tanto cuanto lo quiere la operación del amor. Es bello entonces, fíjense, esto es magnífico, es bello entonces esperar con fe operante mediante el amor la iluminación para hablar, ya que nada es más mísero que el pensamiento que indaga las cosas de Dios fuera de Dios. Nada es más mísero que el pensamiento que indaga en las cosas de Dios estando fuera de Dios. Muy denso en contenido el párrafo. Veamos. Esperar con fe operante mediante el amor la luz para hablar. Fíjense qué consejo, qué máxima. No hablemos, nos dice Diádoco, no hablemos si no estamos en el amor. Y a esto tenemos que esperarlo con fe operante. Ellos, por supuesto, estaban en este contexto que ustedes ya conocen, donde de vez en cuando se juntaban algunos de estos monjes, sea para la celebración eucarística, sea para tomar consejo e intercambio de algún abad, de algún padre. Entonces se referían también específicamente a esto, ¿no? De no aconsejar a otros, de no ponerse a hablar si no estaban imbuidos de esta fe que opera según el amor. Pero también nos sirve a nosotros para cuando nos relacionamos en la amistad espiritual, en el acompañamiento, que yo sé que algunos de ustedes se dedican también a eso, en el intercambio entre hermanas o hermanos, en el monasterio y en el convento, en nuestra propia familia, si somos padre, madre. Es decir, no hablemos sin la fe operante mediante el amor. Es interesante esto, porque ¿cuántas veces divagamos? Y como nos dice después, ¿cuántas veces hablamos de Dios sin estar en Dios? ¿No es verdad que esto pasa mucho? Nos pasa mucho y pasa mucho en la iglesia. Cuando hablamos sin estar viviendo en ese momento la experiencia de Dios o la experiencia de la presencia de Dios, la que habla es la mente, son los pensamientos. Y cuando, por más que sean pensamientos instruidos, que derivan de atentas lecturas y de muchos estudios morales, universitarios, etc., si carecemos en ese momento del fuego, de la inspiración del amor que proviene de la gracia, del Espíritu Santo, difícilmente eso cale, eso llegue a penetrar en el corazón de nuestro prójimo. ¿Qué más nos dice en este párrafo Diádoco? Que cuando esto sucede en nosotros, cuando estamos imbuidos de esto,
este fuego le da certeza al intelecto. Es decir, en otras palabras, o en una traducción significante, luego les voy a hablar de qué quiero decir con esto, nuestro intelecto se aclara, se despeja, nos viene la claridad y podemos hablar tranquilos, confiados, a que en cierto modo nos desdibujamos un poco como personas, dando un poco de lugar a que la gracia se exprese. Esto por supuesto no va a ser total, pero al menos no interponer nosotros una persona densa que finalmente termina tergiversando o desviando el mensaje que surgía del corazón. Dice entonces Diádoco que el intelecto se explaya, se dilata en las cosas de la teología cuando ocurre esto, porque no padece de la indigencia portadora de afanes. Qué belleza y qué profundidad, fíjense. Cuando somos portadores de afanes, somos indigentes, somos totalmente carentes. En la medida en que portemos deseos, y mientras más deseos llevemos en nosotros, más indigentes somos. Este es un mensaje que se ha escuchado muchísimo en el cristianismo, también en otras religiones. En toda época y cultura, los espirituales, quienes han llegado a acercarse a Dios íntimamente en su propio corazón, nos dicen que la verdadera riqueza es la carencia de afanes, la carencia de deseos. Me diría este hermano tan querido Fernando, ¿y cómo se hace esto? ¿Y esto cómo se hace? Y bueno, vamos viendo entre todos, tomando la referencia filocálica. Pareciera que el único modo de que no seamos portadores de muchos deseos o afanes es estar colmados del amor de Dios, estar ya casi plenos de una felicidad que no necesita de nada. Esa sería la manera. Estando imbuidos de un espíritu que nos hace percibir la presencia de Dios en lo cotidiano, nos sentimos capaces de prescindir de muchos de nuestros deseos. Justamente hoy leía una publicación que puso Lourdes, hermana Lourdes, en la Fraternidad Monástica Virtual, referida a un texto de San Rafael Arnaiz Barón, que es el patrono de la Fraternidad Monástica y que nos dice algo muy parecido a esto que está aquí en Filocalía. Después, si pueden, vayan al blog. Yo no quiero ir ahora porque extendería mucho la clase. Nos dice esto, que los deseos casi desaparecen cuando me entrego al amor a Dios, me entrego a amar a Dios. Muy bien, ahí tenemos el párrafo 4 y el 7. Voy a interrumpir aquí y seguimos ahora mismo. Bueno, continuemos con el párrafo 24 y 25 ahora, que no les voy a leer porque son más extensos, eso queda para ustedes. Un concepto muy importante que nos dice Diádoco es que cada cosa tiende hacia lo que es conforme a su naturaleza. Cada cosa tiende hacia lo que es conforme a su propia naturaleza. Y en este caso nos habla del alma y del cuerpo. Dice que el cuerpo tiende al polvo, porque polvo es decir, hacia lo corruptible, hacia lo fugaz, y el alma tiene su tendencia natural en tender hacia lo invisible. ¿Por qué? Porque ella misma es inmaterial. Ella misma es inmaterial. Entonces, los sentidos, dice Diádoco, según tome nota, nos empujan a los bienes aparentes. El alma, en cambio, nos empuja a los bienes reales, a los que no mueren. Veamos un poco esto de la dependencia. Se ha hablado tanto, hermanas y hermanos, sobre esto de
del cuerpo y el espíritu, del cuerpo y el alma, de esa oposición, de esa dualidad en toda la historia de la espiritualidad. Y cuando nos ponemos a hablar de estos temas, si no los examinamos bien, podemos terminar entendiendo que lo del cuerpo está mal y que lo del alma está bien. Aquel asunto no es ese. Los filocálicos lo dejan bien claro. El interés está en poner el cuerpo en su función natural, a cumplir aquello para lo cual fue creado, y entonces el cuerpo, en cierto modo, se purifica, se ilumina, y empieza a vivir un bienestar. Fíjense bien, que esto lo leí y lo releí para no equivocarme. El cuerpo empieza a vivir un bienestar físico, una sensación de bienestar material que deriva de la luz que lo habita, Esto es, del alma cuando tiende hacia su fin propio, que es inmaterial. Es decir, cuando la que rige es el alma, lleva al cuerpo consigo, lo ilumina, lo beneficia. Entonces, mientras el intelecto o el nous permanece en la teología, siguiendo las palabras filocálicas, es decir, en la contemplación de las realidades invisibles, pero que alcanza a percibir en la vida cotidiana, el cuerpo también nota esto que sucede y lo vive en sí como cierta plenitud aún en el plano corporal, incluso en el plano corporal. Es muy interesante y muy claro, no son ambiguos en esto los filocálicos. Revisen el párrafo 24, 25, 27 y los 100 capítulos todos abonan esta teoría, esta hipótesis que seguirá siendo hipótesis mientras no la comprobemos por nosotros mismos, mientras no lo vivamos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Tratando en cada cosa de priorizar el impulso inmaterial antes que el material. Pero ¿cómo se prioriza el impulso inmaterial? Comprendiendo en profundidad que el bienestar no deriva del contacto que los sentidos tienen con los objetos del mundo, sino que el gozo deriva del interior y que desde ese interior se proyecta, se explaya sobre los bienes del mundo. Es como si estuviéramos profundamente equivocados, como si hubiéramos invertido el real sentido precisamente de los sentidos. Nosotros vivimos en una alegría interior si permanecemos en el corazón donde habita la gracia. Desde allí salimos al mundo a expresar esa luz, a expresar ese bien. Pero estamos creídos de que toda sensación de bienestar llega a nosotros mediante los sentidos y solo allí nos sentimos bien o nos sentimos felices. ¿Cómo se produjo esta confusión? Se produjo con una base empírica, debido a una experiencia cierta. Por eso nos fascina, nos hipnotiza tanto la creencia de que el bienestar deriva del contacto de los sentidos con los objetos. ¿Por qué digo que esta ilusión deriva de una base cierta? Porque es cierto, es verdad, que cuando la mente alcanza lo que desea, esto es, cuando el sentido, por ejemplo, de la vista o del gusto, toma contacto con un objeto que le es apetecible, es cierto que en ese momento la mente hace silencio, se calla la boca. Disminuyen casi totalmente los pensamientos en ese instante de la impresión. Entonces, este silencio de los pensamientos provoca un bienestar enorme. Hermanas y hermanos, todo bienestar espiritual deriva del silencio mental. Si la loca de la casa, en palabras de Santa Teresa de Jesús, se calla la boca, si la mente se silencia,
el bienestar de la gracia es pleno en nosotros. Entonces, para no extenderme mucho, pero creo que era importante revisar este concepto. Es cierto que cuando un sentido toma contacto con el objeto que le apetece, es cierto que nos sentimos muy bien. Pero esto no deriva del objeto, sino del silencio mental que se produce en ese instante. Y este silencio mental dura unos minutos o podría durar unas horas hasta que el fluir de los pensamientos y de los impulsos corporales pone en marcha nuevamente la maquinaria de los afanes, de los deseos sin fin. ¿Por qué la mente se calla cuando alcanza su objeto? Porque deja de desear. En ese momento deja de desear y todavía no apareció el nuevo deseo. Por eso es que sentimos tanto bienestar en esos momentos. Ahora continuamos. Hermanas y hermanos, vamos a abordar ahora el párrafo 27 y lo vamos a hilvanar un poco con lo que expresa Diádoco en el párrafo 63 y 64, que en realidad deberían ser llamados capítulos, así los llamaban ellos, aunque fueran breves. El párrafo 27 nos habla de la necesidad de reconocer los propios errores. Qué difícil que nos resulta hacer verdadera autocrítica, ¿no es cierto? Muchas veces nuestra autocrítica de algún modo nos beneficia, si la hacemos adelante de otros, en un intercambio de amistad espiritual, o con hermanos o hermanas en una congregación, en un grupo parroquial, etc. Muchas veces la autocrítica no es tal profundamente porque al fin de cuentas nos beneficia, nos hace ver humildes. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento, la verdadera autocrítica? Es quitarnos el velo que antes nos hacía ver nuestra conducta como buena. Estábamos convencidos de que lo que hacíamos estaba justificado. Y a lo mejor años después venimos a caer en la cuenta de la dureza que tenía nuestro corazón, de lo equivocados que estábamos. Nos dice Diádoco que al estar envueltos en las pasiones, permanecemos en una disposición de ánimo tendida hacia el mundo. Y mientras estamos hipnotizados por esta fascinación, por esta hipnosis, nos resulta imposible caer en la cuenta del mal que hacíamos, de los errores que cometíamos, del daño que a otros infligíamos. Esto le llama en alguno de los párrafos una especie de ceguera espiritual. Y nos dice que tenemos que poner mucha atención recordando a Dios para ir agudizando nuestro sentido espiritual que nos permita darnos cuenta del real estado de nuestra alma en esos momentos. Pero aquí viene a ser más necesaria que nunca la obra de la gracia. Ya sabemos todos que la gracia es fundamental en cualquier conversión o metanoia que pretendamos. Pero ¿qué ocurre? Si no interviniera la gracia manifestándose muchas veces como infortunio, como dolor o sufrimiento, como angustia, como fracaso, como frustración, como encerrona vital, si no viniera la gracia muchas veces a manifestarse de ese modo, jamás advertiríamos nuestras faltas o de que estamos yendo por un camino equivocado en cuanto a que no seguimos nuestro propio corazón. ¿Qué es lo que nos ocurre a todos a lo largo de la vida? El corazón nos va avisando, Dios nos va llamando. Distintos signos, emociones interiores, movimientos del alma, nos van advirtiendo de cuando nos orientamos en dirección equivocada. La famosa voz de la conciencia, por llamarle de otra manera.
Pese a estos numerosos llamados, nosotros en nuestra terquedad que se aficiona al placer fácil en lugar del bienestar perdurable, esta terquedad y obstinación nos hace persistir en lo que contraviene nuestra propia vocación, nuestro propio amor interior. Persistimos en el error. Entonces, como esto va en contra de las leyes que Dios inscribió en la creación al modelarla, por sí solo nos arrincona, nos lleva al encierro, a la oscuridad, a la falta de alegría de vivir, a la depresión, etc. E ingenuamente creemos que persistiendo en el error, pero con más ahínco, vamos a salir. Es como si dijéramos, he fracasado en dedicar 10 años al dinero porque no conseguí el dinero suficiente, voy a dedicar los próximos 10 a conseguir más dinero para ver si con eso se entiende. Eso es persistir en el error. Tenemos que aprovecharnos del infortunio porque está puesto delante de nosotros para elevarnos espiritualmente, para enseñarnos. Una mirada superficial nos puede hacer creer, como así se ha visto en la historia de la espiritualidad, que el infortunio es un castigo, en el sentido de que Dios, totalmente antropomorfizado por nuestra mirada, Dios se encoleriza y nos tira un palo. Dios no puede encolerizarse, no puede. Dios no es humano. Nosotros proyectamos sobre Él atributos humanos. En realidad, si Dios dependiera de nuestra conducta para sentir lo que Dios sentiría, imagínense de qué clase de Dios estamos hablando. De un Dios dependiente. El omnisciente, el omnipotente, el del todo trascendente, aquel que no podemos conocer de ningún modo con la mente, ese que está más allá de todo, incognoscible, como decía pseudo Dionisio Areopagita, el incognoscible, lo ha previsto todo para nuestro bien. No se altera por nuestra conducta. Él sabe que tarde o temprano llegaremos junto a Él. Y por eso, en la creación, en el modo en que fue modelada, se encuentran los signos, las señales, de por dónde el ser humano tiene que ir. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ir por acá y no por allá? Porque estamos hechos para este camino. Somos mucho más inmateriales que materiales. Somos mucho más eternos que mortales. Entonces, cuando nos quedamos envueltos en esta percepción ingenua que nos hace creer que el bienestar y la felicidad profunda derivan de lo que nos da los sentidos materiales, deriva de lo material, cuando persistimos en esto, se nos va corrigiendo, la vida misma nos va corrigiendo, enseñándonos mediante el infortunio, las molestias, que nos decía otro monje el otro día, que tenemos que tomar para nuestro beneficio. Bueno, no me quiero extender más por esto. Finalmente dice Diádoco que tendemos a percibir blandamente nuestros propios errores, esto es, los justificamos. Nos acostumbramos con la mente a justificar nuestras apetencias y nuestro corazón endurecido de 1000 maneras con tal de no cambiarlo. Entonces, cada vez que sintamos insatisfacción, que nos angustiemos, que nos sintamos deprimidos, que digamos, qué mal que nos ha salido esto, aquello, lo demás allá, en lugar de quejarnos, fastidiarnos, prestemos atención al mensaje, al sutil mensaje que este infortunio nos trae. Y preguntémonos en la intimidad del corazón, ¿qué es lo que hice
que no va alineado, que no va en la dirección de lo que me pide el corazón o alineado a la voluntad de Dios. Esto es de mucha utilidad en la vida práctica, en lo de todos los días, desde lo más importante a lo menos importante. Ahora seguimos. Hermanas y hermanos, acercándonos ya a la parte final de la 39ª clase sobre Diádoco de Fótiche, vamos a adentrarnos un tanto en el capítulo 63 o párrafo 63, donde Diádoco nos quiere dar una enseñanza muy precisa sobre lo que sería el sentido común de un cristiano y el sentido común. Y lo voy a enlazar con con una consulta que llegó durante la semana a propósito de lo dicho en otras clases. Fíjense el inicio nomás del párrafo 63. Aquel que participa del santo conocimiento y ha gustado de la dulzura de Dios, no debe nunca actuar en un juicio ni hacer una causa contra nadie, aunque alguno se llevara el vestido que él tiene puesto. Repito, no debe nunca actuar en un juicio ni hacer una causa contra nadie, aunque alguno se llevara el vestido que él tiene puesto. Pues la justicia de los príncipes de este mundo es absolutamente inferior a la justicia de Dios. O más bien, no es nada frente al derecho de Dios. Pues, ¿qué diferencia habría entre los hijos de Dios y los hombres de este siglo si el derecho de estos no apareciera como inferior a la justicia de aquellos? Por lo que, por un lado, se habla del derecho humano y por otro de la justicia divina. Así pues, nuestro Señor, injuriado, no respondió a las injurias, no amenazó al sufrir, soportó en silencio que incluso le sacaran las vestiduras, sufriendo por nuestra salvación, y lo que es más grande, rogó al Padre por los malhechores. Y sigue el párrafo brevemente. ¿Cómo puede ser que lleguemos a ser capaces de no reclamar la túnica que se nos ha quitado cuando legítimamente era nuestra? ¿O cómo puede ser que lleguemos a poner la otra mejilla ante el ofensor? Digámoslo más suavemente. ¿Cómo podemos llegar a no reaccionar cuando se nos ofende? Si indagamos un poco, vemos que una fe muy fuerte, muy profunda en la providencia divina, le permite a los santos, a los profundamente espirituales, obrar de esta manera que aquí menciona Diádoco, que es lo que vendría a ser el sentido común de un cristiano. ¿Qué es un cristiano? El que sigue a Cristo, el que lo imita, el que busca imitarle. Porque Cristo, Jesús Cristo, siendo Dios y siendo hombre, en su parte humana nos muestra el modelo de conducta al que todos podemos aspirar. Con ayuda de la gracia y de un deseo realmente intenso, podemos llegar a ser otros Cristos. Demasiado ambicioso. Bueno, en realidad es el llamado que nos hacen los evangelios. Días atrás hablábamos con un nuevo amigo acerca de la conversión de San Pablo, el apóstol, que camino de Damasco sufre, mejor dicho, vive en sí, esta irrupción, la tremenda irrupción de lo sagrado en él. La gracia lo inunda, el Espíritu Santo lo posee, por así decir, y deja de ser Pablo. Se convierte en otro Cristo. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Para decir semejante cosa, ¿qué experiencia debe haber vivido? Y conversábamos con este nuevo amigo
acerca de cuál sería la disposición del ánimo requerida para que la gracia pudiera quedarse a vivir en nosotros de esta manera. Se nos ha dicho, e insiste Filocalía, en que la gracia todo el tiempo está disponible. Y no un poquito de gracia. Todo el caudal de la gracia está disponible en todo momento para todos, sin distinción alguna. Pero parece ser que se necesita, como han dicho muchos espirituales, un recipiente vacío o lo suficientemente vacante para que la gracia tenga donde descansar. Y este vaciamiento, una de las maneras por las cuales se lo puede inducir o provocar, es la llamada entrega a la voluntad divina, el abandono absoluto a la providencia de Dios, a lo que Dios provea. Para alguien que vive así, en esa coherencia, que le quiten la túnica no es un problema. ¿Por qué no la reclama? ¿Cómo puede ser capaz de no reclamar lo que era de él en justicia? Porque confía totalmente en que le va a ser repuesta por la providencia, que la ofensa le será reparada por la providencia, y así con cualquier infortunio. Hermanas y hermanos, esta gente, estos santos, como Pablo el apóstol y tantos otros, no creían en Dios. No creían en Dios, vivían en Dios. Dios lo era todo para ellos. Entonces, diciéndolo en términos simples, nada les preocupaba. ¿Por qué se iban a preocupar? ¿Por qué se iban a tensar, a crispar? Sucediera lo que sucediera, sabían que Dios estaba con ellos. Dios, no concepto, no intelequia, no creencia. Dios, experiencia, experiencia viva en el corazón. Volvemos atrás. Pero, ¿cómo podemos colaborar o cómo podemos llamar a la gracia para que nos brinde semejante don, el don de todos los dones? ¿Qué más se puede desear que eso? ¿Cómo podemos colaborar? Lo primero, desearlo intensamente. Dios no nos da nunca si no deseamos semejante don. Porque Dios no nos invade, no nos avasalla si nosotros no nos abrimos a Él. Entonces, lo primero es desear con toda la intensidad que podamos ser invadidos por la gracia. Segundo, vivir, poner nuestro mejor esfuerzo en ser coherentes con esto que pedimos. Si yo quiero seguir a Cristo y si pido su gracia, su Espíritu en mí, tengo que poner lo mejor de mis fuerzas en vivir conforme a su enseñanza. Así de simple. Parece muy difícil y nos resulta a todos difícil, pero es coherente. ¿Qué es ser coherentes? Pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Nos equivocaremos, daremos un paso adelante, a veces dos para atrás, pero si queremos ser coherentes, si nos damos cuenta que no hay un propósito más importante en la vida que buscar a Dios y que ser coherentes con su enseñanza, si esto lo hacemos, no tengamos duda de que la gracia va a llegar a nosotros en la medida justa que necesitemos. No estamos diciendo que va a haber sonido de trompetas celestiales, de que los ángeles nos van a tocar el hombro, o de que va a haber fuegos de artificio, epifanías tremendas. No, eso le pasó a San Pablo y a otros. A nosotros, tal vez simplemente nos dulcifique el corazón y transforme nuestra vida en una vida gozosa, en una vida dichosa, donde podamos servir allí donde Dios nos ha puesto. Una vida donde percibamos la presencia de Dios en el día a día,
en la ciudad, en el pueblo, en el trabajo, en el estudio, donde estemos. Bueno, esto lo vamos a profundizar un poco, ojalá Dios quiera, en el retiro. Entonces, no hacer juicio contra nadie aunque nos lleven lo opuesto, decía Diádoco. Para adquirir la impasibilidad se necesita orar por ella, pedirla con frecuencia. Y sobre todo, y aquí voy al punto de la enseñanza de Diádoco en estos párrafos 63, 64 y siguientes, sobre todo darnos cuenta de cuán equivocada es la dirección de nuestras búsquedas. Permítanme que me repita. Darnos cuenta de cuán equivocada es la dirección de nuestras búsquedas. No hay nada allá afuera que pueda llenar nuestro vacío interno. No hay ningún objeto, ninguna persona, ninguna situación que pueda llenar el vacío de Dios que estamos padeciendo. ¿No es exagerado decir esto? No, de ningún modo. ¿Por qué digo que estamos padeciendo un vacío de Dios? Nos dicen los filocálicos que si hay inquietud en mí, si hay prisa, si hay agitación, si hay preocupación, si me desespero, si me angustio, si me fastidio y un largo etcétera, tengo un vacío de Dios en mí. Asumamos, tenemos que asumir todos, por más que nos duela, que cada vez que perdemos el contento, dejé de creer en Dios. Fíjense, suena fuerte, pero revisémoslo. Cada vez que pierdo el contento, la serena alegría, la tranquilidad del ánimo, como lo quieran decir, es porque dejé de confiar en la providencia viva, actuante en mi día a día. Y si no, ¿por qué te preocupas? ¿Qué razón hay para que se nos agríe el ánimo? ¿Qué motivo tengo para amargarme? Si confío en la providencia divina, si Dios no es una creencia, sino una experiencia, no tengo motivo. Bueno, pero se puede decir, oye, que hay hechos muy trágicos, muy dolorosos en la vida, sin duda, sin duda. Y esos hechos trágicos, esos hechos dolorosísimos, nos van a pasar por encima, nos van a aplastar el alma, si no nos preparamos desde los buenos momentos. Y puede que si hacemos esto, o no lleguen nunca esos hechos, o si llegan los hechos que la vida trae a cada uno, los podamos afrontar con el gozo de los hijos de Dios, o al menos con la paz de espíritu en medio del dolor. No estamos diciendo que venga una tragedia, que muere un ser querido y nosotros no lloremos, o que no sintamos un profundo dolor. Estamos diciendo que lo podremos atravesar con una paz en el fondo del alma que de otro modo no tendríamos. Es como si el cristiano jamás se desesperara. Quien cree en Dios no puede desesperarse. Y así en sus diversos grados. No puede angustiarse, no puede preocuparse, no puede fastidiarse. Vamos de grado en grado, desde lo más fácil hasta lo más difícil. Yo creo que con eso más o menos hemos redondeado el párrafo 63 y la consulta que se nos hacía a propósito de lo de San Pablo. Quizás puede enfatizar un poco más esto de la entrega previa al momento de la conversión, de la metanoia. El apóstol y tantos otros estaban entregados a aquello que les parecía correcto. En esta conversación con un nuevo amigo decíamos que San Pablo se dedicaba a matar cristianos día y noche. ¿Y cómo puede ser que entregarse a semejante cosa lo vaciara de él mismo
a tal punto como para que la gracia lo invadiera? Bueno, porque él no creía estar obrando mal, él creía estar obrando bien. Y lo hacía con todas sus fuerzas, sin ninguna duda. Por eso se nos dice que cuando nos entregamos con una fe absoluta, la respuesta se produce en ese mismo momento. Al final de cuentas, Filocalía nos dice que si creemos de verdad, esa creencia se transforma allí mismo en experiencia. Creo que por ahí redondeamos un poco el asunto. Bueno, les voy a hacer llegar en estos días las tablas de contenidos para que ustedes elijan el tema sobre el cual quisieran hacer una síntesis, un comentario, a lo mejor una monografía o un artículo para sintetizar el año. La próxima semana haríamos la última clase sobre Diádoco. Les pido que aprovechen, si quieren, para hacer alguna pregunta que les quede por ahí, así les respondemos en la clase que viene. Y le damos un buen cierre a este primer año de curso, en el cual, no tenga ninguna duda, todos hemos ido aprendiendo. De los errores, seguramente. Pero yo creo que Filocalía merece, ¿verdad? Merece que sigamos poniendo atención en ella. Vamos a tratar con lo mejor de nosotros mismos de hacer los cursos más ordenadamente, más sistemáticos, lo mejor que podamos el año que viene. Quienes estén muy atrasados no se hagan problema, aprovechen lo que va a quedar libre de diciembre y enero para llegar al mismo punto en que está el resto de los hermanos y hermanas, y si no, no importa, cada uno a su ritmo y a su paso. ¿Qué me puede quedar? Invocar al Señor Jesucristo, al amado de nuestra vida, a ese modelo de conducta para que nos ayude a permanecer atentos a ser coherente con lo que nuestro corazón nos dice, que permanezcamos a la escucha de nuestra propia conciencia, de nuestra propia vocación, que nos atrevamos a ser fieles a lo que nos parece que tenemos que hacer en esta vida. Hay un propósito. La vida tiene sentido, tiene un profundo sentido. Y nuestras acciones tienen que ser guiadas por ese sentido. Pidamos a Jesucristo que nos asista con su gracia, sin la cual no podemos nada, para así ir poco a poco siendo mejores cristianos, o como me gusta recordar mucho al decir de un filocálico, al menos no ser peores personas. Un abrazo fraterno, hermanas y hermanos. Hasta pronto.